Buenas noches, querida iglesia, hermanos, familia, amigos que se pueden conectar o tendrán otro momento para conectarse. Es un placer, como siempre, es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes este momento en el que nos regocijamos en el Señor y podemos dar esos frutos que el Señor nos pide que demos. Y qué mejor que estando sumergidos en su palabra, en su sabiduría y en su entendimiento, en la suma de los conocimientos de Él, que es la Biblia. Vamos a estar orando para que Dios tome el control de todas estas cosas. Querido y amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este momento en tu presencia, Padre. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, allí estás tú, Señor. No necesariamente o literalmente tiene que ser físico la presencia, Señor. Pero estamos espiritualmente unidos, Señor, en una sola causa, Señor, que es llevar tu evangelio y predicar tu palabra, Señor. Enseñar, Padre, al que esté extraviado, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque aún nosotros, Padre, nos podemos alimentar día a día y nos tenemos que alimentar día a día para no caer en tentación, Padre, porque estamos llenos a nuestro alrededor de pecaminosidad, Señor. Estamos llenos de iniquidad, Señor. Y tenemos que aboler todo eso, Señor, y solo lo haremos con tu presencia en nuestras vidas. Y qué más que estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos este momento, Señor, tan agradable que es estar en tu presencia, meditando en tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos todo esto en tus manos. Amén. Amén y amén. Bueno. Hay que entender una diferencia antes de proseguir con esta tercera parte, ¿sí? de los ángeles caídos. En la Biblia encontramos 4 sucesos distintos. Los eventos de la historia pasada, los eventos del presente, los eventos del futuro y los eventos de la eternidad. La escatología, ¿sí? es el estudio de todas estas profecías de la Biblia. Estas profecías bíblicas, contando las profecías mesiánicas, abarcan el 65% del contenido en la Biblia, que quiere decir que es un libro futurista por autonomacia. ¿Sí? Podemos leer cualquier libro religioso del mundo, el Corán, el libro Mormón, podemos leer la Biblia de los Testigos de Jehová y veremos que estos no tienen la capacidad de prever y ver cumplidas sus predicciones futuristas como la Biblia. Quiere decir que todos los acontecimientos que hemos visto y veremos día a día ya estaban escritos anticipadamente en la Biblia. Como lo hemos venido estudiando, también esos descubrimientos que hemos tenido, que ha tenido la humanidad a través del tiempo, como lo es el código genético, el ADN, ácido desoxirribonucleico, todo lo que son las leyes que nos afectan, las leyes cósmicas, como la gravedad, como el electromagnetismo. Todas esas leyes, todas esas cosas ya estaban plasmadas en la Biblia. De alguna u otra manera se buscó cómo dar con todo esto que nos rodea, ¿sí? Se buscó para darle una solidificación a la capacidad del entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Yo les voy a explicar algo. Dios tuvo que usar, por eso cuando Jesús llegó acá, hablaba en parábolas, porque las parábolas son ejemplos de la vida cotidiana y lo que hace es compararlos con lo que es la vida espiritual. Entonces, son ejemplos o hipótesis de acá de la tierra, ejemplos de la tierra, a fin de compararlos con cosas espirituales, pero tiene que ser algo que nosotros conozcamos. Por eso Jesús se refería con parábolas para dar sus
enseñanzas. Y es por ello que tenemos algo muy importante que tener en cuenta en la Biblia. En la Biblia, para estudiarla, nosotros necesitamos urgentemente entender que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo y en arameo. Y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y si nos vamos a poner a buscar versiones de la Biblia para poder entenderlas y no nos vamos con la etimología de las palabras con las que realmente está escrita la Biblia, ¿sí? Hay cosas que no vamos a entender, como lo hemos visto a través de todo este tiempo, por ejemplo, dándole forma a lo que son las bestias y los animales que nombra la Biblia, como hay algunos que han considerado el leviatán como el cocodrilo, y eso es algo sumamente ilógico. Aquí la tierra estuvo habitada anteriormente por dragones, estuvo habitada por dinosaurios, y la Biblia nos muestra claramente todas esas cosas como lo hemos venido desarrollando en el contexto. Así como también hay mucha veracidad en cuestión de todas las construcciones megalíticas que se han hecho a través del tiempo, pues la escatología lo que estudia es esto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no le podemos dar explicación a algo que fue hecho hace millones de años atrás y ya lo tenemos aquí en la palabra de Dios, lo tenemos plasmado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que buscarle el sentido de lo que Dios nos quiere decir a través de estas dos cosas que son la escatología y la teología bíblica, que no quiere decir con esto que nosotros somos súper espirituales, ni científicos ni nada, pero tenemos que saber investigar las cosas desde su raíz etimológica. Entonces, venimos desarrollando que hay megalíticos, ¿sí? Como la pirámide de Giza, el Keops, y otras construcciones como las pirámides de Pumac Punca o las ruinas de Machu Picchu, son construcciones que son sumamente, el ser humano es sumamente incapaz. O sea, el ser humano es totalmente incapaz de hacer esta construcción, ¿sí? Eso no lo vamos a poder ver ahora. ¿Saben por qué? Una construcción de esa, porque los bloques pesan, cada bloque que está puesto uno encima del otro, pesan de 100 a 150 toneladas. Es imposible que mediante la capacidad humana de nosotros se pueda hacer tal construcción. La pirámide de Giza es una pirámide que está construida por 2000 y 2000, ya les digo la cifra exacta de cuántos bloques que fue construida, más 2.300.000 bloques. 2.300.000 bloques que pesan cada bloque entre 100 y 150 toneladas. Es imposible que la mano humana, y como se los dije anteriormente, este japonés que fue el que reconstruyó las Torres Gemelas, pues él dijo que era imposible que la mano humana hubiese construido tal cosa. Es totalmente imposible, igual que las pirámides de Pumac Punca, las ruinas de Pumac Punca, las ruinas de Machu Picchu, son construcciones imposibles por medio de la mano humana. Pero nosotros, como sabemos ya en las anteriores clases que hemos visto, les invito, si les interesa el tema, pues que vengan con correlacionando todas las enseñanzas que hemos dado. Todas están en mi perfil y en YouTube. Pues véanlas y relacionen, ¿sí? Relacionen cada enseñanza. Hoy vamos a seguir la tercera parte, ¿sí? de este tema, que son el misterio de los ángeles caídos. Porque ¿qué son ovnis? ¿Quiénes son estos ovnis? ¿Quiénes son estos extraterrestres? ¿Quiénes son estos gigantes? ¿Quiénes son estos gigantes en este tiempo? En aquel tiempo eran gigantes, literalmente gigantes, materializados gigantes, ¿sí? En materia, eran visibles, ¿sí? En este caso no son visibles, son gigantes espirituales. Y debemos de entender la gravedad del asunto. ¿Por qué?
porque nosotros somos totalmente vulnerables completamente a estos entes espirituales que no son demonios, no son demonios. Demonios es una cosa, ángel caído es otra. Bueno, antes de que el hombre estuviera en la tierra, ¿sí? Estos ángeles habitaban aquí, antes de que Dios recreara, porque ya hubo una creación antes de nosotros. Entiendan que antes de nosotros ya existían los ángeles, ya Lucifer era un querubín que cuidaba el santo monte de Jehová, ya había una creación. Nosotros fuimos una recreación en donde Dios introdujo el tiempo, y cuando en el Génesis dice, en el principio Dios creó tal, allí hay un punto de partida que el mismísimo Dios puso, pero nosotros no fuimos la primera creación de Dios. Nosotros estamos muy lejos de entender todavía las capacidades que hay más allá de nuestro plano terrenal, que está dirigido por estas 4 dimensiones que nos rigen a nosotros: la alta, la baja, la ancha y el tiempo, que ya lo hemos discutido en anteriores clases y lo hemos profundizado. En el verso 1 es la creación. Bara significa de la nada. Por eso es muy importante saber la etimología de las palabras. En el Génesis 1:1 lo que dice es: Berushi Elohim bara asamayim haeretz. ¿Sí? En el principio creó los cielos, Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra crear, que es bara, es de la nada. Anteriormente, en la última parte de las enseñanzas del rapto, yo dije que nosotros éramos creativos. Nosotros no somos creadores. Dios es creador porque crea de la nada. Nosotros necesitamos una materia prima para poder moldear algo o darle forma a algo, pero nosotros no somos creadores, somos creativos para trabajar con la materia prima. Las cosas que se ven son hechas de las cosas que no se veían, y ahí está la creación original de todo el universo. Pero en el verso 2 algo sucedió, que la tierra fue cubierta por agua, se oscureció, estaba en un estado de desolación caótico, que tuvo que también el Espíritu Santo, en el verso 3, Dios hace aparecer de las tinieblas la luz. Pero ya existía el sol y la luna, ¿no fueron creados en el tercer versículo? Fueron puestos en marcha, en acción. Entonces vemos que antes de nosotros había una creación angelical. Y esto lo comprueba todas las páginas del Viejo Testamento. Por ejemplo, en Job 38, vámonos un momentico a Job 38. ¿Sí? Vamos a utilizar la Biblia, porque como he dicho, un cristiano sin Biblia es como un jugador de fútbol sin balón. Entonces vamos a buscar Job por acá. Tenemos a Job. Antes de Salmos. Job 38. No estaba entre mis planes leerlo, pero sí lo voy a leer porque creo en este momento que es necesario. Y fíjense esto es muy importante. Entonces respondió Jehová, Job 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esto era una entrevista que tenía Jehová a Job, porque Job nunca maldijo a Dios, pero sí maldijo su estado. Y por eso Dios se le aparece a preguntarle que quién era él. Y de esta manera es que le pregunta. En el 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Y allí quiero parar porque ya nosotros tocamos este tema de lo que son los hijos de Dios. La Biblia en el Génesis nombra 3 clases de personas. En Génesis 6 usted puede encontrar lo que son hombres, las hijas de los hombres y los hijos de Dios que se fijaron en las hijas de los hombres y procrearon. Pero los hijos de Dios son precisamente, para no darle tanta vuelta al asunto, son estos ángeles caídos. Entonces, vámonos, por ejemplo, dice la Biblia que los ángeles, cuando estaba Dios midiendo la tierra de una forma radiométrica y estaba calculando el punto entre el polo sur y entre el polo norte y la circunferencia que tenía que tener la tierra y la velocidad que tenía que tener en su movimiento de traslación, de rotación, todo lo que son los meridianos, el polo sur, el polo norte, lo que es el tópico de Cáncer, tópico de Capricornio, meridiano de Greenwich, la línea del Ecuador, todas esas cosas, ¿verdad?, tuvieron que ser perfectamente calculadas para que nosotros tengamos vida, porque sabemos y hemos sabido con el tiempo, con diferentes accidentes que han habido por causa de nosotros mismos, ¿sí?, de nosotros mismos, que cuando alguna de esas cositas que están especificadas en la tierra se altera, entonces es cuando vienen las catástrofes y todas esas cosas que nos han perjudicado en todo este tiempo. Entonces, Dios pensó en todo, pensó en todo, en el oxígeno que hay que tener, en esa capa de ozono que no permite que los rayos ultravioletas penetren directamente contra el sol. ¿Qué ha pasado después de que se abrió ese agujero que cada vez se expande más en la capa de ozono? El recalentamiento global, todas esas cosas. Cuando las cosas que son hechas perfectamente para un fin, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la física, lo podemos ver en la química, cuando un ciclo se interrumpe por algo ajeno, totalmente hay destrucción de eso. Sí, de eso que se está bandeando, de eso que se está procesando. Entonces, vámonos un momentico a Hechos capítulo 17. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Acá. Y posémonos en el verso 22. Aquí Pablo se había ido hasta Atenas, ¿sí? Hasta Atenas. Y ¿qué pasaba en Atenas? Que es Grecia, ¿sí? ¿Qué pasaba en Atenas? Que estos hombres estaban en un bamboleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocían al Dios que Pablo predicaba, ¿sí? Al Dios que Pablo predicaba, a ellos no lo conocían. Y sin embargo le tenían un monumento hecho en donde le tenían puesto el nombre al Dios no conocido. Y Pablo les viene a aclarar quién es ese Dios, pues, que es el único y verdadero, el que nosotros creemos y el que nosotros llevamos todo el tiempo en pro de nosotros, porque es el único creador, el único que da vida, el único que puede hacer milagros, el único y suficiente salvador, el único, el principio, el fin, el alfa, el omega, ¿sí? Y pues aquí en el 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Los apóstoles tenían una capacidad, y sobre todo Pablo, de en una sola palabra contextualizar todo lo que ellos pensaban, ¿sí? Ellos no necesitaban hablar mucho, ellos eran muy específicos e iban al grano. Y entonces estudiamos esta palabra, porque de aquí va a salir una idea. Religioso, ¿sí? Y vámonos, religiosidad, traduzcámoslo. Desdinas monesterius significa miedo a los demonios. Religión. La persona religiosa es una persona que tiene miedo a los demonios. Nosotros somos precavidos con los demonios y hacemos mediante la fe que el Señor mismo pelee en contra de ellos.
¿sí? En contra de ellos para defendernos a nosotros. Nosotros no peleamos con ellos, ni nosotros tenemos por qué temerles a ellos, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es resistir la tentación que proviene de parte de ellos y tener fe en que el Señor Jesucristo mismísimo junto con sus ángeles nos van a proteger de ellos. Pero las religiones, pues como pueden ver aquí, y son un fracaso todas las religiones, porque para nadie es un secreto que todas las religiones, todo lo que es el testigo de Jehová, mormón, musulmanes, cualquier religión, sí, que tenga un adoctrinamiento que venga arraigado de costumbres carnales o de un pensamiento de humano, obviamente allí van a haber errores, y es por eso que nosotros no podemos ser religiosos ni pertenecer a ninguna religión. ¿Qué pasa? Que en este tiempo casi no existen iglesias así. Siempre las iglesias están caracterizadas por tener una religión, que si el adventista, que si el testigo de Jehová, que si el evangélico, que si que si el otro. Y resulta que no, nosotros tenemos que ser cristianos. Nosotros tenemos que ser cristianos. Creemos que hay un Cristo que es nuestro único y suficiente Salvador, porque cuando Dios nos quitó la mirada a nosotros, porque nosotros somos tan cínicos, sí, pues nosotros poseemos inteligencia y la capacidad y el libre albedrío, así como lo tuvo Satanás. Y Satanás utilizó su inteligencia, fue para el mal. Así nosotros también somos igualmente juzgados, así como lo fue Satanás. De parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda a nosotros? Arrepentirnos de nuestros malos caminos. Eso es todo lo que nos queda a nosotros. Y ver por medio de este libro, sí, que hay un camino, y es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros y en este momento está siendo abogado para con Dios, sí, abogado intermediario de nosotros y Dios, sí. O sea, las plegarias que nosotros elevamos al cielo, no son a la Virgen María, no son a la Chinita, no es a los santos. No, señores, eso lo reprende la Biblia seriamente. Le puedo leer cantidad de versículos que nombra la Biblia, en donde el Señor es totalmente celoso y la idolatría es reprendida severamente, porque nosotros no podemos adorar a nada que esté hecho o construido por el hombre. Ni que haya sido hombre. Nosotros no lo podemos adorar. ¿Qué pasa con el Señor Jesucristo? Que fue el mismísimo Dios el que bajó acá. Y sabemos perfectamente en toda la historia de su vida que no fue engendrado comúnmente como nosotros, que traemos en la codificación genética, traemos ese dato, sí, en la codificación traemos ese dato de pecado. Él no, el mismísimo Dios introdujo en María ese espermatozoide, ese código genético lo introdujo en María, porque en el plano espiritual existe esa capacidad de poder desmaterializar, materializar, de poder entrar en nosotros. Así como cuando el endemoniado gadareno, todos los demonios que tenía estaban afectando su vista, su oído, su olfato, todo le estaban afectando, sus sentidos, sus neuronas, todo eso estaba afectado, su fuerza estaba afectada. Entonces, así mismito, ¿verdad? Dios también lo puede, porque Dios lo puede todo. ¿Quién es más grande que Él? Entonces, Él introdujo ese código de ADN en María y pues allí salió nuestro Salvador. Entonces, por eso no cabe lo que yo acabo de decir, que no podemos adorar a nadie que haya sido hombre, porque Él fue el mismísimo Dios quien bajó aquí a la tierra. Pero fuera de Él, nosotros no podemos adorar nada y nada. Hay una cuestión aquí. Sí, Pablo entra al Areópago y Pablo observa que en todos lados hay altares de los griegos. Estos eran idólatras, sí, eran adoradores, pues gentiles, ¿verdad? Son personas paganas. La palabra gentil se refiere a las personas paganas o que ofrecen cultos paganos, ¿sí? Cultos paganos a dioses que no son Dios, que no son el Dios único y verdadero.
Y en cada cultura hay diferentes dioses que representan una abominación para Dios, como eso de las vírgenes, María, la Virgen María, la Chinita, la Virgen del Carmen, la Virgen de no sé qué. Esos son almas que ya están o en la presencia de Dios o están siendo juzgadas o están siendo atormentadas en el infierno. Ellos no nos pueden ver a nosotros. En cambio, el único Dios, verdadero Dios, ¿sí?, nos ve y nos pone el ojo cada día porque es el único omnipresente, omnipotente y omnisciente. La palabra altar significa el lugar del sacrificio. Ojo con que no me voy a subir al altar de la iglesia. No, el lugar del sacrificio. Los altares se terminaron cuando Jesús se ofreció en sacrificio en la cruz. Ya no hay más altares. Ya no hay más altares de sacrificio. Y bajo el Nuevo Testamento ya no hay altares, más que el que llevamos en nuestra alma. El sacrificio ya fue hecho por Jesús y nosotros lo adoramos cada uno en nuestra alma. Los discípulos fueron al Asia Menor, Europa, a dar este mensaje de Cristo, porque ellos no tenían revelación de Jesús. Estos griegos atenienses, nosotros los gentiles no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando allá en Judea, allá en Jerusalén, en Nazaret. No teníamos idea de absolutamente nada de eso. Y habían personas, ya Dios había esparcido los continentes, pero es que esto pasó en un punto de la tierra, así como Israel ha sido un punto cronológico de todos los sucesos que han venido transcurriendo a través del tiempo, ¿sí?, para darnos una brújula, para darnos un reloj, ¿sí?, para saber más o menos en qué tiempos estamos, para cuidarnos precisamente. Dios es magnífico, Dios nos da todo lo que necesitamos para poder hasta ser salvos. Los discípulos fueron al Asia Menor. Bueno, y Pablo también agrega que él no habita en templos hechos por hombre, ¿sí? O sea, en el 24, ¿sí?, de Hechos 17, en el verso 24, vemos acá: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hace 2000 años Pablo habla en el 26 sobre la circulación de la sangre y el ADN, ¿sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, la palabra semilla, para dar un tip aquí importante, la palabra semilla es la palabra sera, significa esperma. Cuando habla en el Génesis 3:15, sí, que habla sobre cuando está castigando a la serpiente y cuando está castigando el pecado que hubo en el inicio, sí, en el pecado de Adán y Eva, sí, vámonos a Génesis 3:15. Para no hablar lo que no es. Génesis 3:15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente es semilla. Semilla en hebreo es sera y significa esperma. Ya la Biblia estaba hablando de lo que era el esperma, ¿sí? Ya la Biblia estaba hablando de eso y estaba hablando de que en el esperma venía un código genético. La semilla o el esperma trajo, la semilla, se está refiriendo aquí a que la semilla y el esperma tuyo, Satanás va a hacer tropezar al Mesías, ¿sí? ¿Cuál es la semilla de Satanás? El pecado, ¿sí? Pero el esperma del Mesías, la semilla del Mesías, te herirá en la cabeza y acabará contigo. Y lo interesante en Génesis 3:15 es que esta promesa, hablando genéticamente, descubrimos en el mundo de la ciencia y la medicina que la mujer no es la que trae la semilla, es el hombre, pero ya estaba prediciendo aquí en Génesis lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, que María no se iba a acostar con ningún hombre, que María iba a ser virgen y que el propio Dios iba a introducir ese código genético en María, para que naciera él mismo, para que naciera él mismo hecho carne. Entonces,
la palabra enemistad en el hebreo, porque aquí como dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La palabra enemistad en el hebreo significa Eva, ¿sí? Significa guerra y disensión en el corazón continuamente. Ahora sabemos por qué el hombre se ha convertido en el torturador y maltratador de las mujeres, que esto es la violencia contra las mujeres. La razón es que son instrumentos de demonios, porque Satanás odia a las mujeres, porque fue una mujer la que trajo al Salvador a este mundo. Y esto es completamente evidente. La violencia que se ha presentado últimamente sobre todo el mundo en cuestión del machismo, el hombre contra la mujer. Esos son personas utilizadas por demonios, porque la mujer, como lo dijo Pablo en las cuestiones y en las reglas de lo que es el matrimonio. El matrimonio, Pedro también lo dijo en lo que es el matrimonio, que seremos una sola carne, ¿sí? Seremos uno solo. Entonces es imposible que haya violencia ni siquiera de la mujer hacia el hombre. Llamando a reflexión, pues, mediante este mensaje. Hay que tener otro dato. Adán significa tierra roja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la tierra hay diferentes minerales y nosotros estamos conformados exactamente por los mismos minerales que tiene la tierra. Nosotros en nuestro material, ¿sí? En nuestro material, somos creados y con los mismos materiales que tiene la tierra. Entonces no es un juego eso de que Dios, porque hay personas que han querido malinterpretar el mensaje o lo han querido decir a su manera o como un método simbólico o algo. No, nosotros somos creados realmente de la tierra. El cuerpo humano posee los 3 gases que tiene la tierra, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Nosotros lo tenemos. Entonces nosotros somos creados de la tierra. La frase hijos de Dios, Ben Elohim, se repite 4 veces en el Antiguo Testamento y nunca se refiere a los seres humanos. Dios nos adopta después de el Pentecostés, cuando se dice que todo el que confesare que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, pues puede ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios. En Job 1, verso 6, vemos que los hijos de Dios siempre seguían a Satanás. Vamos un momentico a Job. Aquí vamos a ver cuando Job 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Exactamente, la Biblia está volviendo a darnos acá, nos está haciendo caer en cuenta, ¿sí? Que estos hijos de Dios fueron los que se arrastró Satanás, que es la tercera parte de los ángeles del cielo que habitaban en ese momento cuando el destierro de Satanás, ¿sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, los hijos de Dios son realmente los seguidores de Satanás y son realmente estos ángeles caídos que el diablo los sedujo y se los arrastró junto con él hasta acá, hasta la tierra, y son esas potestades del mal que están allí en las regiones celestes, apoderados de este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver los serafines. Vamos a ver una cosa. Hay varias clases de ángeles. Están ordenados, ¿sí? Están ordenados, están organizados. En la presencia de Dios hay serafines. Hay querubines, ¿sí? Querubines. Y hay ángeles.
Los ángeles, como bien la palabra lo dice, son mensajeros o son quienes llevan el mensaje, ¿sí? Los serafines son esos ángeles que tienen 6 alas, que son los que nombra la Biblia. Tienen 6 alas, una para tapar sus ojos, otra para tapar lo que es la parte de sus pies, ¿sí? Y la otra para volar, ¿sí? Para volar, a llevar también mensajes. Y son los serafines quienes están en el alto trono de Dios, por encima del alto trono de Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos por otro lado los querubines, que es ángel protector. Los querubines son aquellos ángeles que protegen. ¿Qué protegen, dirán ustedes? Satanás o Lucifer o Luzbel, en el tiempo en el que Luzbel era adorador, que era un protector del santo monte de Dios, podemos ver claramente que Lucifer protegía, era un querubín. ¿De qué protegía? Es que Dios siempre ha sido un Dios democrático, no es dictatorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de que nosotros existiéramos y antes de que nosotros tuviéramos libre albedrío, el libre albedrío siempre ha existido y los ángeles tenían libre albedrío. ¿De qué protegía Lucifer a Dios siendo un querubín que protegía el santo monte de Dios? Como nos lo dice la palabra, de que cualquier ángel o querubín o serafín o quien sea allá en el cielo, se le volteara y lo condujera a una guerra espiritual, ¿sí? Podían armar una guerra, podían irse en contra de Dios debido al libre albedrío que siempre ha existido. Entonces, ¿qué pasa? Que fue el mismísimo Satanás, el líder de todos estos ángeles, que son la tercera parte del cielo, ¿sí? Quien se rebeló en contra Dios. Y por eso Dios los desterró a todos. Esos son los 3 tipos de entes celestiales que hay: los serafines, los querubines y los ángeles, ¿sí? Y los serafines y los querubines son determinados o denominados como arcángeles. Esa es la denominación angelical que hay en el cielo. Lucifer en hebreo es Eiler o estrella de la mañana, el brillante. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que tener algunos tips muy claros para conocer lo que se mueve a los alrededores de nosotros. Pues en Ezequiel 28, 16 vemos eso, ¿sí? Monte de Dios, Ar Elohim en hebreo. Siempre se refiere a una montaña literal. Cuando habla del monte de Dios, tanto en Apocalipsis, ¿sí? En lo que son las profecías apocalípticas, el monte de Dios habla literalmente de una montaña. Y Satanás protegía ese monte. Protegía el monte de Dios. Y en Isaías 14, 12, que es otro pasaje que habla bastante acerca de lo que fue la rebelión de Lucifer, vemos cómo Lucifer gobernaba naciones. Y en el verso 13 de Isaías 14 vemos que las estrellas en la recreación de la tierra ya existían. Entonces, no nos podemos cegar ante todo esto, ¿sí? Ante todo esto. Los ángeles son una cosa, los demonios son otra, y son patrones muy diferentes y la elaboran de manera muy diferente. Pero tenemos que tener claro todos estos conceptos para poder discernir en lo que Dios nos quiere decir mediante su palabra con respecto a lo que son los ángeles caídos. ¿Quiénes son estos ovnis? ¿Quiénes son estos extraterrestres? Recuerden que la palabra ovni es objeto volador no identificado, y extraterrestre que no convive aquí, es extra, no pertenece a la tierra o al plano terrenal, porque inmediatamente que uno dice la palabra extraterrestre u ovni, de una vez se imagina a la gente que estamos hablando de marcianos, y vemos la capacidad muy limitada que tiene el ser humano para discernir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque
todas esas enseñanzas que hemos venido viendo sobre los ángeles caídos nos han dado a entender que la civilización que estuvo antes de nosotros fue mucho más inteligente, mucho más intelectual, mucho más capaces que nosotros para hacer demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Podemos ver en las ruinas de Machu Picchu como eso está a 3000 metros de altura. Cada piedra se encuentra a 80 kilómetros retirados de allí, de ese monte. Y fueron traídas piedras que pesan de 100 a 150 toneladas. Y luego subida por planicies, por ríos, por valles, subidas, ¿sí? Estas piedras de 100 a 150 toneladas y cuando llegaron hasta arriba fueron superpuestas una tras otra. Y la máquina más actualizada que hay en este momento, dicho por el japonés, que reconstruyó las Torres Gemelas, ¿sí? La máquina más actualizada, lo máximo que puede alzar son de 100 a 110 toneladas. Entonces, ¿cómo hacía esto si supuestamente era cincel y martillo? Era cincel y martillo. Están rebanadas como si estuvieran rebanadas por un rayo láser. O sea, ni siquiera un instrumento punta de diamante puede hacer un acabado con tal perfección como lo están elaboradas estas pirámides de Giza, las ruinas de Machu Picchu, las pirámides de allá de Pumapunca. Tenemos estos megalíticos aparecen en la historia en todos lados del mundo, Estamos hablando de Europa, de Asia, de América del Sur, América del Norte, en todos lados del mundo aparecen estos megalíticos. Entonces no podemos ignorar todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Y tenemos que entender que estos entes, estos ángeles tuvieron un objetivo. ¿Y cuál fue? Dejar una huella. Hablamos ya de gigantes que convivieron aquí en la tierra antes del diluvio. Hablamos de gigantes después del diluvio que eran descendientes de aquellos gigantes. Vamos a concluir esta enseñanza con dos cositas, ¿sí? La Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins, Inglaterra, que son las dos más prestigiadas en el mundo en cuanto a salud, coinciden totalmente que el 70% de las enfermedades actualmente es por el estrés. Ok, y yo quiero que nos vayamos un poquito allá a las enseñanzas que ya he dado cuando me referí al poder de la música o al poder que tiene, la influencia que tiene la música en nuestra mente, y coincidimos con esto que acabo de leer en algo. ¿Por qué lo digo o por qué me refiero a ustedes con este tema? Porque actualmente estamos viviendo mediante una presión totalmente abrumadora, sí, abrumadora, con todo esto sobre esta enfermedad que yo no me he referido casi sobre eso, pero la voy a nombrar, el COVID-19, ¿sí? El COVID-19, toda esta charlatanería que se ha armado para preocuparnos, para matarnos, para hacernos matar nosotros mismos con toda esta preocupación, porque no solamente nos atacó en cuestión de salud, nos atacó mucho más en lo que fue el estrés. ¿Por qué? Porque muchas personas perdieron negocios, porque muchas personas se fueron a la quiebra, porque hubieron personas que estaban pasando necesidades, están pasando hambre, ¿sí? Apartando el hecho de la presión constante que hay a través de los medios de telecomunicaciones. Yo no digo que ignoren el hecho de que tomen precauciones, porque uno tiene que ser sabio. El sabio ve el mal y se aparta, y el necio cae por su propia imprudencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, familia e iglesia? Que cuando nosotros no tenemos el conocimiento pleno o la capacidad, ¿sí? de sentarnos a investigar por nuestros propios medios de dónde surge cada cosa, entonces estamos atados completamente a la mala información, estamos atados a esos poderes que nos abruman completamente cuando no ponemos los ojos en Dios. ¿Sabe por qué? Porque esos poderes son mayores en fuerza física, económica, en fuerza de la tierra a nosotros. Y cuando ellos dicen hay un nuevo virus,
toda la población, o prácticamente casi toda la población, el 99.9, por no decir que el 100% de la población, lo cree. Lo cree. Y si al otro día dicen fue mentira, también lo cree. Y entonces caemos en un vacío de ignorancia y desinformación porque nosotros somos incapaces en lo posible por nuestros propios medios de informarnos bien cómo son las cosas. Y precisamente caemos redonditos en el juego de Satanás y estos ángeles que estamos estudiando, porque estamos trabajando con la inteligencia, en contra de la inteligencia pura. No son estas personas. Nosotros como seres humanos tenemos límites y vemos las capacidades que ha tenido el ser humano para poder crecer, ¿sí? Ahora imagínense ustedes personas que no están atadas a estas leyes o a estas limitaciones a las que estamos atados nosotros. Estos entes son demasiado inteligentes. Satanás, después del Señor Jesucristo, después de Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es el ángel más sabio y la creación más sabia que ha existido en todos los tiempos. Entonces no podemos ignorar esto y tenemos que tratar de trabajar en son de algo, y es de poner nuestra fe y poner nuestra mirada en lo que tenemos que ponernos, que es en nuestro Dios único y verdadero, quien muy inteligentemente nos mandó a resistir y no a pelear, porque nunca vamos a poder con estas cosas si no estamos aferrados a la voluntad de Dios para que Él pelee por nosotros. La próxima clase se va a tratar y vamos a tratar de resumir. Traté de dar unos tips esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la próxima clase voy a tratar con lo que es el infierno. Vamos a desglosar todas esas dudas que hay sobre el infierno, porque tenemos que ir escatológica y quiere decir prudentemente tratando cada tema, para que podamos tener una base hermenéutica y totalmente sólida de lo que estamos tratando. Porque el infierno, el Sheol, el Hades, todas esas cosas son reales, muy reales, y las vamos a descubrir y las vamos a ver aquí mediante la palabra del Señor, para así dar a luz de una vez por todas lo que representan estos ángeles caídos que ya hemos venido tratando en 2 clases anteriores, y dar a luz también todas estas profecías apocalípticas que la Biblia ya reveló. Aquí no hay nada que agregar, aquí no hay nada que quitar, aquí no hay nada que hacer. Ya lo que va a pasar, ya lo que pasó, y no podemos hacer nada para controlar eso, y tenemos que luchar contra eso, porque el problema de nosotros los seres humanos es trabajar en son de la ansiedad, el no poder controlar los eventos del futuro, bien sea en segundos, en minutos, nosotros no lo podemos controlar, y ese es el preciso problema de nosotros. Los invito, hermanos, de verdad los invito a trabajar en son de la fe, La fe es la certeza de lo que no se tiene, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se quiere y la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que indagar en lo más profundo de los conocimientos de Dios, que es la Biblia, para poder entender todas estas cosas. El estrés ahorita es abrumador y no nos podemos dejar dominar por esta energía satánica, por esta energía maligna, por esta energía obscura que nos trata de nublar la mente y nos trata de decir cosas que distorsionan completamente la moral, que distorsionan completamente todo lo que es el humanismo, nos desintegran nuestra personalidad, y nosotros tenemos que ser precavidos y saber actuar. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva enseñanza. Gracias, Señor, por poner en nosotros palabras, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, sino que eres tú hablando a través de nosotros, Padre, mediante la búsqueda que tenemos en tu palabra. Señor, te damos gracias por cada hermano que me ha escuchado, que me escuchará posteriormente. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la sabiduría y la inteligencia, y nuestra inteligencia no puede comprender tu sabiduría si no estamos verdaderamente arraigados, Señor, en la creencia que es en ti.
Gracias, Señor, por darnos esa sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por llenarnos de entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por nunca soltarnos, Padre, y siempre insistir y perseverar allí, Señor, porque tú no quieres que nosotros nos perdamos. Gracias por las bendiciones que nos da, Señor, no terrenales, Señor, sino las bendiciones verdaderas que son las que nos hacen acumular tesoros en el cielo. Gracias, Padre Celestial, por nuestro prójimo, Padre. Gracias por nuestros enemigos, Señor. Gracias por nuestros amigos. Gracias por nuestros líderes políticos, Señor, porque sabemos que detrás de ellos, Padre, hay entes que se quieren mover para destrucción, Señor. Gracias por ellos. Llénalos de sabiduría y de entendimiento, Señor, y encamínalos en tu palabra, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo nos quedamos en tu presencia en este momento, Padre Celestial de la gloria. La gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima enseñanza, que sería el jueves. Y estaremos estudiando la cuarta parte de este interesantísimo tema. Que tengan buenas noches y que el Señor los bendiga.